En este capítulo tenemos a un invitado muy interesante, Manuel Ahumada Lillo, un ex prisionero del cuartel militar Cerro Chena. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, un gusto, un placer estar con ustedes. Viendo tu biografía, tuviste detenido a los 17 años de edad en el 17, cuartel claro. Cerro Chena. Cuéntanos esa particularidad, porque eras muy joven, 17 años, cómo un niño o un adolescente de 17 años llega a un cuartel militar como prisionero de la dictadura. Yo estaba en cuarto medio y el 10 de septiembre había una reunión del comité local de la Juventud Comunista y como la encargada de organización estaba con prenatal, no tuvieron a quién pasarle los carnets para la clausura del Congreso de la Jota, que era 2 semanas después, tengo entendido, y me quedé yo con 70 carnets de militantes que eran ingresados a la Juventud Comunista en este Congreso. A las 10:30 de la noche salimos del local, llegamos a San José con José Joaquín Pérez en San Bernardo y vimos un jeep militar con una .30 en el techo, el servidor equipado completo y ya con sus brazaletes que mostraron el 11 de septiembre. Claro. Siempre he sostenido que el golpe partió por San Bernardo y ahí se equiparon, de manera que tuve que hacerme cargo de esa responsabilidad y terminé en la casa de seguridad donde estaba la dirección de la juventud y el partido local y a agarrar pega. Salí al otro día con pleno toque que el 12 de septiembre con una bolsa de malla con la chica que iba a comprar pan y un papelito adentro de la bolsa con los nombres de los compañeros que tenía que ubicar. Estuve del 12 al 16 buscando gente, sabiendo cómo estaban y todo eso, pasando experiencias increíbles de estar arriba de un muro porque iban a llenar la casa con 2 perros pastores alemanes en la casa del lado. Mira. Imaginándote en esos colmillos. Afortunadamente no pasó, no era la casa esa. Y finalmente el 17 me dicen que estoy descolgado. Nunca me dieron razón ni motivo. Llegué a la casa de una hermana de mi madre el mismo 17 en la tarde. Y el 19, a la 1 de la mañana sería el 19, me fueron a buscar. 19 de septiembre, para que precisemos el... Septiembre. Así es que llegaron los milicos a la casa a buscar, a la casa de mis padres a buscarme, yo no estaba allí, y a mi papá le dijeron, si no encontramos a su hijo donde usted dice que está, lo venimos a buscar a usted. Éramos una familia con 7 hijos, entonces allá me encontraron los milicos, y no se llevaron preso a mi papá, y de ahí la experiencia en el Cerro Chena, ¿no? La experiencia en el Cerro Chena, en la escuelita primero, y después en la casa del Techo Rojo. Me cabe el alto honor, por así decirlo, de haber ayudado a la jueza Cecilia Flores el 2000-2001 a encontrar esos 2 lugares de detención que hasta ese momento lo negaban los militares. Claro, está en negación. Claro. Cuéntanos tu paso por Cerro Chena, 17 años de edad. ¿Cuántos jóvenes a lo mejor habían como tú en el recinto? ¿O eras tú el más joven? Había uno de apellido Viera que estaba de rehén por su hermano. El hermano era un dirigente estudiantil que fue fusilado también el 12 de octubre, junto con Ricardo Solar Miranda, y un cabro más chico que yo que tenía 15 años, que era el Colmillo, que andaba en el grupo de los campesinos de Paine. Como los dos éramos los más chicocos, en las noches, cuando estábamos arriba en la casa del Techo Rojo, el milico que estaba a cargo nos sacaba fuera del encierro y nos dejaba un rato y bueno, jugábamos a la payaya. Imagínate Claro. la sanguinolenta escena que había adentro y nosotros jugando con unas piedras a la payaya. Bueno, pero eran niños. Sí, pues hay una cantidad de escenas que tú puedes tomar y llevarlas después a tratar de graficar eso. Tiene mucho como para hacer una obra. Hay una cantidad de cuestiones que se entrechocan que es realmente impresionante. Yo Luego, siento que es un privilegio, valga el uso del término, pero es un privilegio primero haber estado con los hombres que estuve por la calidad moral que tuvieron y después estar sentado aquí 50 años pasados y vivo todavía y con la posibilidad de contarles a otros lo que se vivió. Sí.
tú decías, pasados 50 años, después de 50 años o recordando 50 años atrás en la historia, cómo ese niño de 7 años enfrentó una situación compleja de prisión o no tuviste quizás la madurez suficiente de enfrentarla en ese tal y a lo mejor transcurso los años, ya 50 años, uno hace una retrospección de lo que pasó. ¿Cómo fue ese momento? Quizás retraerte a ese episodio que creo que me imagino que fue cruel y oscuro, no solamente para ti, sino que para tus compañeros, como dices, tuviste una convivencia con otras personas, una convivencia de cariño seguramente, reconciliación entre los compañeros. Hay a ver, mi vida tiene un momento de nihilismo extremo, ¿no? Entre los 13 y los 15 años, mi madre me mandaba a estudiar, yo le decía, ¿para qué voy a estudiar si me voy a morir? Claro. Y no comía porque me iba a morir. Y por ahí había un poco marihuana y éramos hijos de obrero, por lo tanto comprábamos vino matapenquero y tomábamos vino en la calle. Y se produce el ingreso a la Juventud Comunista y tienes como un cambio en la vida. Hay algo útil de ir a los barrios, fui a trabajo voluntario. Tuve la suerte de militar en un comando de la Unidad Popular durante 3 años. Entonces vi todo, las jornadas de alfabetización, sacar choclo con los campesinos. Eso te da como una... Mi abuelo cuando era chico me hacía leerle el siglo. Y a mí me encantaba leerle sobre Recabarren y sobre Lenin. Porque él me pedía que escogiera, yo le escogía esos textos y que después del almuerzo me ponía a leerle al viejo. Entonces, todo eso se mezcla al momento. Cuando a mí me tomaron preso, yo lo he contado algunas veces nomás, pero yo tengo la sensación de haberme cubierto como con una suerte de capa invisible y dije que no me van a cagar. Esa es la palabra que usé. Estos no me van a cagar. Y entonces, después cuando tú haces un resumen de lo que te hicieron, claro, ¿cómo lo aguantaste? Seguramente porque estabas convencido que lo ibas a soportar, pero tuve perseguido muchos años por un tema musical. Por ejemplo, yo escuchaba esa canción y en la noche vivía todo el periodo de Chena. Después que salí durante unos 5 meses, si pasaba un auto, yo me tiraba de la cama y me ponía manos arriba y mi mamá llegaba. Claro. Y me tenía que calmar con cariño en la espalda y hablarme para hacerme sentir que ya no me iban a llevar preso, no. Entonces, yo siento que lo que más lo hace asumir es que en el periodo con los viejos de la maestranza, aquí hay otro elemento para una obra. Los trabajadores ferroviarios fusilados eran grandes amigos de mi padre, que de política no. Mi papá era negado a la política y no, nada. Y estos viejos eran militantes y duris, pero se tomaban sus tragos juntos y jugaban a la pelota. El Perro Ahumada era el backcentro histórico en la maestranza y por lo tanto estar con esos viejos esos días, pese a estar vendados, a que nos golpearon fuerte, a que escuchábamos cómo golpeaban a otros, el único día que nos juntamos, el Conejo González y dijo, nos van a matar a todos. Si alguno sale vivo, las banderas de la clase obrera, porque así se decía en ese tiempo, las banderas de la clase obrera jamás se deben dejar en el suelo. Claro, exactamente. ¿Ya? Y así fue, pues. Aquí estoy de dirigente sindical 50 años después, recordando a Manuel González, a Diel Monsalve, a Coy, a Vivanco. Están... Y a muchos otros. Sí, claro, con todo lo que estuve ahí, pues. Estamos con Manuel Ahumada Lillo conversando sobre su experiencia en Cerro Chena y de los compañeros que ahora no pueden estar y que Manuel le alza la voz. Una pausa y volvemos. La corriente se aplica de la siguiente manera. El apunte, los senos, los pezones, 2 perritos aquí nomás. Después me colgaron del techo y me empezaron a violar. Conforme, entonces hay que impedir la salida, hay que tomarlo preso. Hacerse cargo de las graves, masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos en la dictadura. A las 11:00 de la mañana hay que atacar la moneda porque este gallo no se va a entregar. Estamos de vuelta con Manuel Ahumada Lillo,
ex prisionero del cuartel Cerrochena. Manuel, nos contabas tu experiencia primitiva, ¿cierto?, de cómo te involucraste o cómo caíste en realidad como prisionero en Cerrochena, pero también nos contaba tu experiencia, ¿cierto?, con ejecutados políticos en Cerrochena, los obreros de la maestranza, ¿cierto?, ferroviaria de Cerrochena. ¿Cómo fue esa experiencia particular con los obreros? Primero, habría que decir que ser ferroviario es una condición que no todo el mundo tiene. Entonces, en unos papeles que me mandaron hace unos días para un trabajo, descubrí, yo leyendo eso, que uno de los primeros dirigentes del Consejo Ferroviario de San Bernardo fue mi abuelo materno, Benjamín Lillo, en 1934. Entonces, desde chiquititos, los hijos de ferroviarios íbamos con nuestros viejos a la maestranza. Claro. Sabíamos cómo funcionaba la herrería. Mi papá trabajaba en el taller Rueda y él podía perder en un día de trabajo hasta 20 kilos por la cantidad de calor que había. Él le ponía los rodamientos a las ruedas de los trenes. Entonces, si tú te conocías a este viejo, todos los ferroviarios se conocían y todos tenían sobrenombre. Era más fácil el sobrenombre que el nombre. Entonces, cuando ellos llegan al cerro, ellos llegaron el 28 en la noche, y cuando logramos por las voces sacarnos, fíjate, venían de golpes y de pasarlo mal durante un día entero, pero lo primero que hicieron fue preocuparse de mí. Manolito, que era cabro chico, pues, Manolito, claro, tu papá te anda buscando, vuelto loco. A mi mamá le dijeron que me habían fusilado el día 20 de septiembre, entonces era un pandemonium en la calle. Y el día siguiente, el 29 de septiembre, fue el único día en que los detenidos tuvimos el permiso de los captores para quitarnos las ventas y sacarnos la sangre seca y toda esa cosa que está en el cuerpo después de muchos días, y también de hablar. Y nos declararon pomposamente prisioneros de guerra. Y nos hablaron del Tratado de Ginebra, de que eran imposibles las torturas. Esta es una película del absurdo total, y allí se produce este juramento entre los obreros ferroviarios y quien habla, porque habíamos unas 50, 60 personas, pero casi todos en Los Piños. Claro. En los grupos que se conocían, los campesinos de Paine, eran 14 o 15 en un lado, los ferroviarios y otros divididos. Entonces, ese compromiso quedó como escrito en piedra, ahí estaba. Después viene todo el proceso, nos sacaron de la escuelita, el primer lugar de detención, los viejos llegaron el 28, la noche del 29 nos sacaron en camiones militares. Uno lo había visto esto siempre en la película de los nazis son los malos en todas las películas, y los nazis echaban a los presos uno encima de otro para sacar, así nos sacaron a nosotros desde la escuelita a la casa del Techo Rojo. Mira. Y esa vivencia que tuviste en primera persona, y que tú puedes, y tienes la fortuna, como tú dijiste, de estar aquí contando y ser la voz de los que ya no están, ¿cuál fue, sin entrar quizá en un detalle tan crudo, pero la gente también necesita saber y conocer de los horrores que se cometieron en Cerrochena? Bueno, todo comenzaba, y después tú ponías oreja a los que llegaban en la noche, porque de noche llevaban a los presos, te traían a un lugar y primero la pregunta de rigor, plan Z y las armas, eso era, claro, era lo que ellos buscaban, y obviamente, porque aquí era agarrar lo que pescaban nomás por sapeos y datos, en el 99,9% de las veces nísperos no iban a tener ninguna respuesta. Entonces, las vives todas. Desde yo llegué y me sentaron en un jeep, tuve que poner los pies hacia arriba y me llevaron a la pista de motocross. O sea, si yo hubiera bajado un pie me quebro, me claro, corto la pata a lo mejor. Pero entré y un milico que estaba ahí, que me conoció seguramente, y de saludo me dio un combo en los hocicos, me quebró 3 muelas. 3 muelas. ¿Sí? Escupía los pedazos de hueso y me corría sangre por la boca. Y el weón era de población, po. O sea, en San Bernardo nos conocíamos todos en los barrios. Entonces, y después de eso, cuando ya te tienen, según ellos ablandado, empieza ya todo lo que se vive. Yo estuve en un tambor de aceite de estos grandotes, me metieron la cabeza, había orina y feca ahí. Es tanta la desesperación cuando empieza a ahogar y traga esa mierda que yo saqué fuerza y tiré para atrás al milico que tenía en la espalda, pues se te sienta uno en la espalda.
te dan palo, te ponen fierro, te tienes que apretar los testículos, te punzan con, no sabes si es fierro, si, etcétera, etcétera. Son horas de horas hasta que el jefe dice, este huevón no va a confesar, hay que fusilarlo. Me sacaron, me arrastraron hacia un... Fíjate que nosotros encontramos hasta el árbol con la jueza, porque era un plátano oriental enorme que estaba a 20 metros de la sala de la escuela. Me pusieron las manos atrás, me amarraron, me pusieron 3 círculos aquí, entró el pelotón de fusilamiento, el gallo da la orden y suenan los balazos. Yo no, me imagino cómo será el rostro de uno cuando lo matan. Claro. Porque el ataque de risa de los guanes fue impresionante, estás cagado en la risa, guan. Y yo sentí los balazos y sentí que se reían, por lo tanto, ergo, no me mataron. Po. Claro, pero estaba vivo. Claro, y no sentí que me pinchara ninguna bala. Hay una sucesión de imágenes que fueron milésimas de segundo, porque vi a mi mamá, siempre recuerdo esto. La cara de mi mamá, un gran pasto verde, un césped enorme y mar. Olas reventando. Esto en menos de un par de segundos. Claro. Y después me desnudaron, me amarraron con alambre y me tiraron a una sala y había un tipo en esa sala. ¿Qué hacía esto? Y el gallo me decía que era sobrino de Sergio Díez. Para quienes nos van a escuchar, tendrán que saber que Sergio Díez fue el vocero de la dictadura en Naciones Unidas y que negó la existencia. Sí. Chuche, y yo ahí amarrado con alambre, puta, hecho mierda, después de 4 o 5 horas de paliza, no me contestaba nada, pero el gallo, de verdad, la jueza me contó todo esto, yo lo viví como una locura. Y cada vez que lo contaba, tenía el miedo de si yo me había trastornado y me pasé todas esas películas, porque de verdad que me parecía... cinematográfico. Claro. Y efectivamente era el sobrino de Sergio Díaz. Y estuvo preso el día que yo estuve ahí. Y la jueza lo interrogó 20 años después. Entonces el huevón me daba consejos, puta cabro, cuídate, huevón. Bueno, imagínate, el sobrino de Sergio Díaz me está dando consejos, yo estaba amarrado con alambre y pilucho en una cuestión con paja. Ahí estuve, no sé, por un día y medio, hasta que llegó el único milico que yo logré identificar ahí directo, porque él se identificó, me dijo, soy el cabo Montesino, me dijo, y te voy a ver la hueá del ojo porque te está saliendo así, mierda por todos lados. Y yo sentía que me picaba el ojo. Me habían puesto winch en la hora desde aquí en la frente hasta abajo, casi al llegar a la nariz. Entonces, y todo eso que me había pasado, el tambor y lo demás, entonces este gallo soltó la winch en la hora, me limpió con alcohol seguramente y me puso una venda blanca. Sí que hay ciego, weón, me dijo, no es culpa mía. Fue todo el trato afectuoso de un milico que sí me limpió los ojos. Y después me tocó el segundo día, me llamaron a la sala. Tú estás aquí, donde estoy yo, en la escuelita, 20 metros más allá estaba la oficina de la directora del colegio pequeño que había en el cerro, y ahí torturaban. También, ahí, esto fue más ya que uno lo va leyendo. Pues primero me preguntaron, después empezó a pegarme un gallo con unos pedazos, no sé qué, en los 2 oídos al mismo tiempo. ¿Y la pregunta siempre era la misma? La misma, las armas y los nombres del plan Z. De repente el golpe del oído me sacó la cabeza hacia arriba, como que me estalló esto. Claro. Me preguntaban si tenía C, me hice el tonto primero, dije que no. Me dieron harto golpe por todos lados, después me olvidé preguntar si tenía C, dije sí. Me tiraron agua y sentí el pinchazo de la corriente y salté, porque yo sé que salté porque quebré la silla cuando caí, po. Y bueno, otra vez, pues, el ataque de risa y el anuncio de que tú vas a morir, sálvate, huevón, da los nombres, ¿qué te andáis defendiendo, huevones? Si vos no tenés nada que ver, soy un pendejo, huevón, te usaron. Bueno, 2 noches después, el segundo simulacro. La misma cosa, te pescan, te sacan, están los otros presos adentro, te ponen una wincha. Te empieza a conversar, último deseo. Tengo unas ganas de fumar, compadre, pero días que no fumaba un pucho. Así que me sacó la guadita y me fumé un Lucky Strike por delicioso cigarro. Pero quería que no se terminara nunca porque me iba a matar, pues. Y el huevón
me puso la pistola en la cabeza, amartilló, ¡pah! Y sentiste el disparo otra vez. Y no te voló la cabeza, po. Así que imagínate cómo te quedáis después de eso. Y para peor, hacen todo un desorden, te ponen en la puerta de la sala donde estáis presos, cerrado y tapado, y gritan, el que sale mañana muere igual que este huevón. Y escuchas a tus compañeros durante mucho rato hablar de lo bueno que era el huevón que está muerto, y yo no estaba muerto, obviamente. Y los viejos de la maestranza, puta, huevón, ¿qué le vamos a decir al perro ahumado? Conche su madre, huevón, buscando cabro, huevón. El guatón Monsalve me retó, huevón. Ellos eran mis papás, los 11 ferroviarios fusilados. Me retaban, huevón, sálete a la calle, mira, huevón, a la hora que andáis peluceando. Pero por otro lado, estaban como muy... Es esta sensación de orgullo, ¿no? De compañeros. El 3 de octubre. Hasta el 3 de octubre. Claro, el 2 de octubre sacaron, también supo después que fue la mitad, mataron a la mitad de los campesinos en la Cuesta Chá, son como 10 los que tiraron ahí. Absolutamente. Y a los otros 5 los tuvieron recogiendo más gente, me dijo la jueza, que lo usaron para seguir deteniendo gente, y después también los mataron. Ese día nos hicieron ponernos de pie como a las 9 de la mañana y estuvimos así, yo diría 2 o 3 horas con las manos en la nuca, y tú entenderás que después de un tiempo y todo lo que habíamos pasado, nos caíamos, te paraban a culatazos, y a esa hora, mediodía puede haber sido perfectamente, entra un tipo y da nombre. Nombró a todos los ferroviarios, yo escuché los apellidos del Viera, del Solán Miranda, que los que había estado, pero debe haber sido unos 30, y ahí queda. Entonces el huevón que está a cargo dice, ya, lo nombrado, para atrás, a un costado de la casa del cerro, donde está la paja y los sacos de paperos con que nos tapábamos, y los demás quedamos ahí, pues. O sea, los que quedamos sin ser nombrados supusimos que nos iban a matar, pues. Claro. Fue al revés. Los nombrados fueron separados para ser ejecutados. A nosotros nos sacaron del cerro y nos vinieron a tirar a la calle Ochagavía, ahí en el 28. Todavía está la muralla donde nos pusieron. Primero los milicos volvieron a hacer otra vez el simulacro de fusilamiento, disparando al aire. Algunos se desmayaron, otros nos caímos al suelo de rodillas. Y después desde Ochagavía, desde el sur, vemos avanzar 2 grandes focos. Yo me escondí con un viejo que era paramédico y un compañero que dijo que era poblador del MIR. Nos metimos en un alcantarillado y pasaron los camiones. Y después sentimos la... La punto 30 o... Claro. Se supone que nos sacaron del cerro para mandarnos ahí. Entonces, aquí estoy, pues. Salí con una hediondea mierda de ese alcantarillado. Nos fuimos a meter a una casa parece que estaban construyendo un barrio, y el guardia llegó y imagínate cómo estábamos, por 2 semanas presos, sin lavarse, hediondo, y era tanto, le lloramos, porque esta es la verdad, por favor, señor, nos llama la policía, venimos saliendo del Cerro Chena, nos mataron. Y el gallo se compadeció y nos hizo en un fogoncito que tenía un tacho con café, nos convidó café, un pedazo de pan amasado y un cigarrillo. Entonces, ese día hubo un temblor en la noche, y donde él nos escondió era como una suerte de sala, tenía mueble, se cayó un mueble. Y nosotros, tieso ahí, pues. Y el diálogo de afuera, Micao, ¿escuchó? Sí, huevón, pero el temblor tiene que haber botado mueble. Entremos, Micao, puede haber gente, nosotros estamos adentro. Puede haber gente allá adentro, déjate huear, hombre, si ya nos toca irnos, huevón, si fue un mueble que cayó. Y nosotros apenas ni respiramos. A las 6:30 terminaba el toque de queda. Cuando salimos, un señor de la construcción que estaba frente, yo siempre he ridiculizado esto, digo, me tomé como 50 litros de agua. Tomábamos agua, pero una desesperación enorme. Y el gallo nos vio tan mal físicamente y como estábamos vestidos, que él nos pasó 100 pesos a cada uno para que tomáramos el microbús. En el paradero 30 de la Gran Avenida, por ahí salimos, General Kirchner con la Gran Avenida. Ahí terminó mi experiencia de preso político clandestino, y vino la otra parte de hasta ahora. Vamos a la otra parte.
Estamos hablando con Manuel Ahumada Lillo. Vamos a una cápsula y volvemos con él. Buenas tardes, este es el resumen informativo de lo que ha ocurrido en los últimos días acá en Chile. El piso de la pensión en Chile aumentó cerca de un 50% real después de que se instala la pensión garantizada universal. Esto significa que es un alza concreta de un 50% en la canasta básica, lo que se traduce en haber pasado de 107.304 pesos el 2018 a cerca de 206.200 pesos el 2022. Estamos hablando de un 92,1% de aumento concreto. La Corte de Apelaciones de Santiago confirma sentencia contra 2 ex agentes de la DINA por desaparición de Alfonso Chanfriú. El Tribunal de Alzada ratificó las condenas a Gerardo Godoy García a 10 años y un día de cárcel y a Rodolfo Valentino Concha a 5 años y un día de presidio por el secuestro calificado de Alfonso Chanfriú. Ilícito ocurrido a partir del 30 de julio de 1974. Siguiendo con el tema de las indemnizaciones, el fisco ordenó pagar 4.130 millones a familiares de víctimas de la dictadura en Araucanía. Estamos hablando de situaciones dadas entre septiembre y octubre del 73. Esto significa que se condena a 11 efectivos del ejército y 6 carabineros en retiros por delitos cometidos durante la dictadura cívico-militar en las comunas de Puerto Saavedra y Lautaro en la región de la Araucanía por causa civil. Creemos que este tipo de actos son bastante interesantes, sobre todo en un momento histórico como el actual, en que se conmemoran 50 años desde la dictadura. En tanto, la Contraloría acredita que sobres con dinero en efectivo iban a las cuentas del ex alcalde de Vitacura, de apellido Torrealba. Fiscalizadores lograron comprobar la circulación de dinero en efectivo desde las corporaciones Vita a la oficina de Torrealba, quien a su vez luego ordenaba a su chofer para que le depositara dichos montos en sus diversas cuentas bancarias. La Contraloría formuló cargos contra el ex jefe comunal y determinó una grave vulneración a la probidad. Y en la actualidad, lo que podría parecer un retroceso, ya que estamos hablando de que gracias a la ley Naín Retamal recientemente promulgada, el tribunal absolvió a 5 carabineros acusados por apremios ilegítimos durante lo que conocimos como el estallido social. Esto recuerden que es una fórmula retroactiva, siendo la primera vez que se invoca esto en un procedimiento legal y significa entonces que las responsabilidades penales para los efectivos son disminuidas concretamente, lo que va a significar que esto tome otro camino. Estamos frente a la posibilidad de ciertos riesgos de impunidad en términos de derechos humanos. Inaceptable, ¿no? Funcionarios de la PDI allanaron la casa e incautaron el teléfono del ex ministro de la Corte de Apelaciones que autorizó el espionaje telefónico al periodista Mauricio Baibel. Juan Poblete, ex ministro de la Corte de Apelaciones de Copiapó, es investigado por haber autorizado interceptación telefónica solicitadas por el ejército con datos falsos, afectando al periodista Mauricio Baibel y también a militares que denunciaron corrupción y maltrato laboral. Además del teléfono, se incautaron 2 pistolas, decenas de chips de celular y cajas con documentos judiciales que están siendo analizados para determinar si tienen alguna relación con operaciones de inteligencia. Poblete será formalizado el 3 de mayo en la causa que lleva el fiscal Retamal. Esta semana en realidad, el ministro Luis Cordero anuncia que se podrá votar con la cédula de identidad vencida, incluso aquellas que vienen desde el 2020 hasta ahora. Recordemos que este 7 de mayo comienza las votaciones vinculantes respecto a este proceso constitucional que se está llevando en Chile. Declaran culpable a carabinera por apremios ilegítimos. Pateó a una mujer embarazada en una comisaría y le provocó un aborto. El 4º Tribunal Oral en lo Penal de Santiago declaró de forma unánime culpable del delito de apremios ilegítimos a la funcionaria de Carabineros, producto de una patada a la víctima que sufriría un aborto posteriormente. El hecho ocurrió el 26 de mayo de 2016 al interior de la 3ª Comisaría de Santiago, cuando la víctima se encontraba detenida y bajo resguardo policial. La lectura de sentencia quedó programada para hoy, martes 2 de mayo.
Esta es una colaboración entre Piensa Prensa y el sitio de memoria del Estadio Nacional. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Volvemos con Manuel Ahumada Lillo, conversando de su experiencia como exprisionero en el cuartel Cerrochena en San Bernardo. Manuel, después de tan tremenda experiencia y un relato que no lo haces desgarrado, sino que lo haces también con un relato que se ve como superador. ¿Cómo superaste, valga la redundancia, todo ese trauma y esa vivencia en estos largos 50 años? Yo con lo único que cargo es con el enojo de que mis compañeros me dejaron botado. O sea, porque la única vez que fueron a hablar conmigo fue para preguntarme por una parca con la que me habían agarrado preso. Imagínate cómo quedó esa parca. Pero no me preguntaron cómo yo estaba, qué sentía. Entonces yo pasé muchos años perseguido de mente, medio loco. El copete y la marihuana me ayudaron nomás, po. En el barrio y los cabros que te apañaban. Entonces fueron muchos años difíciles porque entré a trabajar de lavaplato en un hotel, pero porfiado y duro, el 75 fui socio fundador del primer sindicato en el Hotel Tupahue. Y el año 80, cuando estaba entre Tongoy y Los Vilos, todavía trabajando, pero más de jarana, me fueron a invitar por un acto solemne. Así que, como había muerto Frei y Montalva en esos días, que será por este viejo, así que nada, pues era un acto de aniversario del partido. Mira. Pero se hizo en la casa de uno de los fusilados de Chena, Arturo Coy. Y cuando me senté en el living y veo la foto del pelado y le digo a un compañero que está, oye, yo estuve preso con este hueón en el cerro, y estaba escuchando a la esposa, po. Entonces me agarró la Claudina, y yo tuve horas contándole cómo lo que habíamos vivido con el viejo, con los viejos de Chena. Así fue con casi todos los familiares. Entonces, los últimos momentos de su, de su compañero. Ahí hay una cuestión también muy interesante, porque ¿por qué la cuento yo? Porque esto no fue muy épico políticamente, aquí no hay arengas, no. Ellos tenían mucha pena porque sabían que iban a morir, y lloramos más de una vez. Pero el amor que tenían por su familia es algo que junto con Ser Hermoso era desgarrador, porque a mí me pasaron el fardo, po. Ya, pues, Juan, Morales, por ejemplo, que era dirigente del consejo, me hablaba de sus hijos. Yo conocía a uno, al otro nunca lo he conocido, pero sé que existe. Y así sucesivamente con todos. Con quien más afinidad tenía era con el Conejo González y con el Guatón Monsalve, que eran como y Ramón Vivanco. Entonces, hay un entrecruce de personajes y vidas que cuando yo entré me acerqué al sindicalismo, ya dije, esta cosa parece que en serio, porque me metí de dirigente. Entonces fui y visité un psiquiatra porque me gustaba mucho el copete, po. Claro. Entonces chupaba como orilla de playa de vez en cuando. Y el psiquiatra puede conversar, me dijo, yo creo que tú eres alcohólico, y se me cayó el mundo, porque uno dice el alcohólico, el viejo que está botado. Sin embargo, asumí mi alcoholismo. Yo dejé de beber el 5 de octubre de 1984, la fecha grabadita y la hora también. Y nunca más se probaba una gota de alcohol. Y de ahí pasé a la dirección sindical, po. Cuando ya me sentí liberado de cualquier... Ese era mi tejado de vidrio. Yo no quería que nadie me apuntara con el dedo, este curado anda hablando de sindicalismo. Entonces, de ahí para adelante, todo lo que he hecho es en memoria de mis compañeros fusilados de la maestranza, todo. En esta conversación hemos estado pasando el libro, un libro muy interesante que tú escribiste. Cuéntanos un poquito de ese libro, cómo nació y también cómo se puede adquirir ese libro, que es un relato muy interesante. Ya, primero, a mí me invitaron por la Claudina y la esposa de Manuel González, dieron mi nombre a la gente de la Comisión Rettig. Y me llamaron los viejos de la Comisión Rettig y me dijeron que me iban a interrogar en una entrevista, y terminé en la oficina de la Policía de Investigaciones aquí en la Avenida Condel. La Brigada de Derechos Humanos. Como 4 horas hablando con... Y cuando salimos,
el Tira que me había entrevistado, no se puede decir mucho Tira y Paco, pero igual, el Tira que me había entrevistado me dice, oye, y textual me dice, oye, weón, qué loco todo lo que te pasó, esta weá tenés que escribirla, weón, que no se te olvide. Y me fui para la oficina. Yo llegué a la oficina, me senté en la mesa del directorio, y te prometo que esto es así, porque yo me senté en la mesa del directorio y empecé a garabatear, y en esa mesa se sentaron los 11 viejos, así que me puse a tomar café, y debo haber escrito no sé, pues 30 páginas del libro, porque eran puros borradores. Tuve de las 5 o 6 de la tarde hasta las 3 de la tarde del otro día en esa mesa de directorio que todavía existe en mi confederación, muy en mi recuerdo, y ahí empecé a escribir el libro. Es un libro testimonial donde lo que yo más evito es que sea la cosa de la tortura en la que se entre. Para mí lo más importante es primero reivindicar el gobierno de Allende, porque yo como hijo de obrero viví la miseria antes de Allende y vi lo que hizo Allende por los pobres. Claro. Los comentaste que trabajaste mucho en la UP. Claro, Así que... a mí no me van a sacar eso, no, con lo que quieran decir todos los que se arreglaron, los que se dieron vuelta. El tiempo de Allende para nosotros, obreros, hijos de obreros, fue el mejor. Y por eso votaron a Allende. Entonces, el libro busca rescatar eso. También cómo se vivía en San Bernardo y particularmente la cosa de los ferroviarios, porque esa es una institución, pues. Los ferroviarios en San Bernardo son una institución y sacamos 1000 ejemplares, se agotaron, otros 1000 ejemplares. Llevamos vendidos 3.400 ejemplares del libro, hay una edición en España y nos quedan como 500 ejemplares de la actual, de la última, de la cuarta. No han cerrado siempre todas las puertas, todas. Le hemos mandado carta al alcalde de San Bernardo para que alguna vez, nada, no se oye padre, a nadie le interesa. Por eso cuando después todos hablan de los derechos humanos, uno dice, qué raro te están hablando de los derechos humanos y cuando tú le ofreces testimonio y cosas que están allí, no les interesa. Nosotros tampoco buscamos que a ellos les pueda interesar o no. Nuestro objetivo es sindicalizar bajo el concepto de la clase. O sea, los trabajadores tienen que entender que son parte de una de las dos clases en las que está dividida la sociedad y que cuando ellos avancen en sus demandas, la clase de los poderosos va a intentar arrebatarles eso por la vía del despido, por la vía del hambre o por la vía de la muerte, como fue el 73. Nos contaba que el sindicalismo te transformó también la vida. Así como si alguna vez te transformó, ¿cierto?, estando ex prisionero en Cerro Chena. Después te transformó la vida las consecuencias de ese proceso, que fue el alcoholismo que tú sufriste. Pero también el sindicalismo te transformó la vida. ¿En qué estás ahora? Bueno, yo estaba administrando tranquilamente un centro recreacional que nosotros tenemos, porque ya era tiempo de descanso. Cumplí 67 años hace poquito. Pero paradojas de la vida de nuevo. Del tipo que menos podíamos pensar que pasara, pasó, se corrompió, se robó muchos recursos de la organización, destruyó todas las bases de datos, es algo muy delicado en una organización sindical. Y para allá, para la playa, partieron los otros dirigentes, pues compañera Humada, ya aquí estoy, pues, otra vez de presidente de la Confederación, les tuve que prometer que en los próximos 10 años voy a seguir apoyándoles para que la tenemos bien arriba ya de nuevo. Pero yo me siento bien a mi edad, hago bastante ejercicio, me gusta mucho leer, me fumo mis puchitos y tomo café, pero yo diría que llevo una vida bien dedicada a lo que hago. O sea, mi vida en la organización sindical es lo que me gusta, pero, y con esto te cierro la idea, si no lo hiciera así, yo estoy seguro que los viejos me están tirando la oreja. Mi abuelo, que también es dirigente ferroviario, igual, pues, con mi abuelo hasta que el viejo falleció, yo tenía que ir a contarle lo que hacía y a él le encantaba escuchar cómo era el sindicalismo ahora. Mi abuelo murió a los 103 años, así que me podría quedar cuerda para rato y hay que aprovechar esa cuerda para testimoniar e invitar a luchar, porque lo menos que podemos hacer nosotros es sentirnos derrotados, ¿no? Lo menos que podemos hacer. Absolutamente. Manuel, este programa es el 2 de mayo. Un mensaje
para los miles de trabajadoras y trabajadores de Chile, tú como, primero, dirigente sindical, segundo, como hijo de obrero, nieto de obrero de las maestranzas? ¿Qué te trae recuerdo? Bueno, a 50 años del golpe, pero también en el momento histórico que estamos para este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Yo marché el 4 de septiembre de 1973, 7 días antes de que votaran Allende. Y fue una marcha multitudinaria, más de 1 millón de personas. Nosotros marchamos por la Gran Avenida Sur, era una columna enorme que llegó hasta la Moneda, ni sé a qué horas llegamos, pero la primera cuestión a decir es que nosotros estoy hablando del sindicalismo en particular, sin involucrar a nadie más, para que nadie se ofenda, pero creo que nosotros debemos terminar con la consigna y hacer más acción sindical. No basta reivindicar a los mártires de Chicago y lucir las banderas rojas si no estamos educando a los trabajadores para que hagan organización. Y eso nos falta a nosotros. No debiera ser el 1 de mayo el día de la catarsis. El 1 de mayo debiera ser el día de los balances, el día de los recuerdos, el día de los homenajes. A mí me encantan todas las marchas, pero hace mucha falta el 1 de mayo una feria de los trabajadores, donde los sindicatos exhiban los folletitos que hacen, los boletines, los dirigentes sindicales podamos tener libros a la venta, las trabajadoras del arte puedan tener pintura. Creo que la forma en que la llevamos no sirve. Los trabajadores han perdido la fe en la organización sindical. Los dirigentes sindicales le han hecho un terrible daño al mundo sindical al apadrinarse con un gobierno, cualquiera sea. El dirigente sindical tiene que ser independiente y autónomo por sobre cualquier cosa. O sea, pasado el 1 de mayo, porque se va a ver pasado el 1 de mayo, yo creo que la educación, la organización y la lucha siguen siendo los pilares. Así lo postuló Recabarren, así lo tomó Clotario, y con mucha humildad en la CGT también lo hemos tomado. Y por supuesto, en este 50 aniversario del golpe de Estado, solo decir que las banderas que los viejos pidieron que nunca se cayeran, no se han caído. Y yo espero que cuando pase a la reserva, los que vienen detrás mantengan las banderas de la clase bien en lo alto. Muchas gracias, Manuel. Gracias por estar en 50 años cuando se creó la democracia. Viva los trabajadores en este 1 de mayo. Así es. En este programa, 50 años cuando se quebró la democracia, estamos junto a Andrés López Aguad, periodista, comunicador social de la Universidad Adolfo Ibáñez, especialmente en crónicas sobre la economía y perfiles donde nadie ve. Lo mueven las historias relacionadas con derechos humanos, medio ambiente y la lectura pop. Es de la U, aunque no gane mucho. En el 2023 publica su primer libro llamado Carmelo, matar 2 veces a un mismo hombre. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación a los amigos y amigas de Piensa Prensa. Acá tenemos tu libro, Carmelo, ¿cierto? Matar 2 veces a un mismo hombre. Andrés López y Camilo Pérez Alvear. Correcto. Tu coescritor. Exacto. Cuéntanos, Andrés, de tu libro. Bien, el libro es una investigación periodística, particularmente sobre el caso de Carmelo Soria. Carmelo Soria fue un español, funcionario internacional de Naciones Unidas, que en el año 1976 fue asesinado por agentes de la DINA. Entonces este libro, yo te diría, es una historia de democracia, es una historia de dignidad y de mucha resistencia, pero también es una historia de mucha injusticia, es una historia de desacato y una historia de impunidad también. En el libro se narra bien en profundidad una gran tesis, ¿no? Que es que a Carmelo Soria lo matan 2 veces. Claro, ese revelador título, me imagino que tiene una lógica profunda. Así que... tiene una lógica más profunda. A Carmelo Soria le matan 2 veces, dice en el fondo, y es que no
su caso, su muerte, no termina cuando los agentes de la DINA, de la Brigada Mulchen, esta brigada de élite, de oficiales muy cercanos a Augusto Pinochet, de su seguridad privada, digamos, acaban con su vida en julio del 76, sino que también continúa en la búsqueda incansable de justicia de la familia, particularmente de su hija Carmen Soria, durante los 90, y cómo la mayoría política que gobernó este país en esos años hizo lo que estuvo en sus manos para evitar que este caso tuviera justicia. Eso es básicamente el libro que nosotros construimos. ¿Cómo llegas a escribir un libro de estas características? ¿Cómo nace esa inspiración? Es bien interesante, lo comentábamos recién, que esto comenzó como un trabajo para la universidad. Yo tengo 27 años, soy joven, un ramo en que había que hacer un reportaje largo todo un semestre, y por casualidad dimos con el caso Soria. Conversamos con Carmen, yo era mucho más flaco, tenía más pelo, estaba rubio en ese tiempo de hecho, y creo que desde nuestra humildad de estudiantes de periodismo, como más muy comprometidos con la historia, muy obsesivos con la investigación, creo que tocamos una fibra en ella que le permitió confiar en nosotros, en una familia que hable mucho del caso. Los hermanos de Carmen no han hablado nunca, más que con nosotros. Creo que le tocamos una fibra, y en ese sentido ella decidió contarnos, abrirnos las puertas de su corazón, contarnos esta historia y permitir que nosotros con Camilo pudiéramos abrazarla con rabia. Así fue como comenzó esto, que tardó 3 años de investigación, de revisar infinidad de tomos judiciales, declaraciones, revisar la prensa completa de los años 90 para ver quién dijo qué y en qué momento, para ver qué piensan hoy día de eso, y hacer una serie de entrevistas que en el libro están ahí bien detalladas con los detectives, los y las protagonistas. Incluso está entrevistas con los mismos agentes de la Brigada Mulchen, que hoy día están muchos de ellos libres. Así es. Y este libro, Carmelo, matar 2 veces a un mismo hombre, ¿tiene un objetivo? ¿Un objetivo claro el mensaje del libro en su narrativa, o lo deja al espectador, ¿cierto? O al lector, ¿cierto?, que pueda sacar sus conclusiones, o tiene una particularidad de dejar algún mensaje el libro? Yo creo que el principal objetivo básicamente es poner justamente 50 años del golpe de Estado, poner sobre la mesa que no toda la verdad está contada, que falta mucho en términos de justicia. Este caso, imagínate, fue el año 76, recién en el 2019 se dio la última sentencia en la Corte Suprema, y hace un par de meses, de hecho después de que estuviera listo el libro, fue puesto en la tabla de la segunda sala penal de la Corte Suprema para su última revisión. Entonces imagínate, estamos hablando de un caso que lleva 47 años todavía sin resolver. Los asesinos, como te dije, están libres por la calle, algunos fueron amnistiados también. Entonces, como objetivo, yo te diría que lo primero es eso, contar esta verdad, contar esta historia y profundizar. En el fondo hay mucho más que un caso de una ejecución política como en el caso de Carmelo Soria, sino también hay una familia afectada, hay sueños que se rompen, hay una familia que tiene que huir a España por la persecución de los agentes de inteligencia de la época, hay personas que dejan su vida. Carmen Soria, que protagoniza la segunda parte del libro, estuvo años persiguiendo a distintos personeros políticos en busca de respuestas para encontrar justicia, y revelar esa verdad. Yo creo que es como el principal objetivo del libro, que eso se convierta finalmente en digamos, revisión en la Corte Suprema, que puede ocurrir justicia. Eso lo tendrá que ver la justicia, digamos, pero ese es, como yo diría, el objetivo principal. Sí, bueno, como tú comentas, el libro seguramente transita en 2 épocas. Uno que es la muerte, ¿cierto?, de Carmelo Soria, y otra es la búsqueda de justicia, ¿cierto?, de su hija, y de cómo la justicia tardó 47 años para poder resolver un caso y poder establecer una verdad jurídica, porque la verdad material, o la verdad que conocemos siempre, es mucho más importante que la verdad jurídica, pero la verdad jurídica siempre nos muestra una realidad para los incrédulos. Entonces, y como tú dices, la historia de Carmelo Soria no es la única, son miles y miles de historias que transitan igual como Carmelo en busca de justicia, verdad,
y que los tribunales aún quedan pendientes. Así es. Así que gracias por esta recopilación, este libro. Cuéntanos dónde se puede conseguir este libro, dónde se puede adquirir, dónde se puede comprar, a lo mejor cuánto cuesta. Demos la información Sí, claro. a los que nos están viendo, ¿cierto?, de este libro. Sí, el libro fue lanzado la semana pasada, tuvo una presentación muy linda, estuvo Farideh Serán, que lo presentó, el periodista Manuel Delano también, tuvieron muy buenas palabras para el libro, ha tenido muy buena recepción. El libro lo pueden encontrar en seiboediciones.cl para la compra online, con despacho en todo Chile. Ya está en librería, así que pueden encontrarlo ahí en distintas ferias, en distintas librerías, para que puedan leer esta historia que, como te decía, es más que necesaria, sobre todo ya a 50 años del golpe militar. Gracias. Andrés López Aguad y Camilo Pérez Alvear, hay que nombrar a los dos autores del libro. Exacto. Gracias por esta regulación de memoria y por construir la memoria histórica de Chile. Gracias, estimado.